Bueno, en el tema 9 vamos a estudiar variedades lineales de un espacio vectorial. ¿Cuál es la idea de este tema 9, de estudiar variedades lineales? La cuestión es que cuando... A ver, ¿qué pasó? No, este es tema 9. Sistema de ecuaciones era tema 8, sí. Sí, Iván. Este es tema 9. Tema 7 era matrices, tema 8 sistema de ecuaciones y este es tema 9 variedades lineales. Sí, lo que pasa es que en el práctico ustedes tienen el práctico, en un solo práctico tienen el tema 7 y el tema 8. Por ahí ese es el origen de tu confusión. Sí, es así. Acuérdense, chicos, que en la página de la asignatura están todos los temas y todos los prácticos y el programa de ustedes que está aprobado ya por consejo. Ese ya está vigente. Así que de ahí lo pueden sacar de la página de la asignatura. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar o por qué vamos a estudiar variedades lineales? La cuestión es que cuando estudiamos funciones lineales, vimos que la gráfica de una función lineal es siempre una recta. Pero lo que pasa es que no toda recta se puede pensar como una función lineal. O sea que existen rectas que cuya ecuación no las puedo escribir como una función lineal igual a x más b, donde a y b son los números reales, dos números reales fijos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos rectas para las que sí podemos hablar de función lineal y otras para las que no. Entonces, lo que vamos a buscar es un objeto matemático que me describa cualquier recta. Si R es una recta del plano cuya ecuación explícita es R de ecuación igual a mx más n, es decir, R es la gráfica de una función lineal f, tal que f de x es mx más n, decimos que m es la pendiente de la recta R y es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x. En cambio, a n llamamos ordenada al origen y es la imagen del número real 0. Entonces, cuando x vale 0, f de x es igual a n y esa es la ordenada al origen. Así pues, R corta al eje Y en el punto de coordenadas 0, n. Sin embargo, no toda recta del plano es la gráfica de una función lineal, que es la cuestión por la que vamos a estudiar variedades lineales, y ese es el caso en esta gráfica donde tenemos esta recta roja, que sería una recta cualquiera que no es la gráfica de una función lineal. Este es el eje X y este con celeste es el eje Y. Y por esto vamos a presentar ahora un nuevo concepto que nos va a permitir hallar la ecuación de cualquier recta del plano. Y esto es la definición de variedad lineal. BL es lo que vamos a abreviar como variedad lineal. Para hablar de una variedad lineal, como bien lo dice el título de este tema, de un espacio vectorial, preciso de un espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K. Y A es un vector de este espacio vectorial y también voy a precisar de un subespacio S del espacio vectorial B. Vamos a llamar variedad lineal en B al siguiente subconjunto de B. Este conjunto M, definido por todos los vectores que se obtienen como la suma de A con X, donde A es un vector fijo y X es un vector del subespacio vectorial S. Este conjunto M es una variedad lineal en este espacio vectorial. Ojo con eso ahí, que está muy bien escrito. Y
conjunto M que está definido de esta manera, lo podemos, esta es la definición, y lo podemos denotar, lo podemos designar, lo podemos nombrar como A más S. Ojo acá, A es un vector y S es un subespacio. Yo vectores puedo sumar con vectores. También puedo sumar subespacios con subespacios, cosa que no hemos visto, pero se puede hacer. Y esto no es una operación, sino que es una denominación, una notación. Es otra forma de denotar, de llamar, de designar al conjunto M. No es definición, la definición está acá. Acá me dice cómo o qué forma tienen los elementos de este conjunto. Y esta es otra forma de denotarlo. Entonces, si la variedad lineal M es A más S, es una variedad lineal en B. S se llama el subespacio paralelo de M y se lo denota con W de M, subespacio paralelo de M. También a M lo puedo designar como A más W de M. Esto, gente, es notación estrictamente. Lo único que no es notación es esta parte que es la definición. Ejemplo. Para el primer ejemplo voy a considerar el vector A de coordenadas 0, 1 y el subespacio generado por el vector 1, 2. Entonces, si el subespacio S está generado por el vector 1, 2, cualquier elemento de este subespacio lo puedo obtener como X por 1, 2. De ahí sale que, ¿sí? Disculpe, hay en algunos libros, a eso se le denomina cápsula lineal, ¿puede ser también? El vector 1, 2. No. Cápsula lineal, sí, eso sí. No es el vector 1, 2. Es el Nosotros lo vimos acá como cápsula lineal. Subespacio generado o cápsula lineal. ¿Qué pasa? Yo le digo subespacio generado. La profe Caputo le dice cápsula lineal. Por eso están las dos denominaciones. Cuando vos decís cápsula lineal, estás diciendo el subespacio generado por tal conjunto. Ese tal conjunto en este caso es el singulete 1, 2. O sea, el conjunto cuyo único elemento es el vector 1, 2. Subespacio generado por el vector 1, 2 o cápsula lineal, sí, es lo mismo. Ahora, bueno, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que como este conjunto, este subespacio S está generado por este conjunto cuyo único elemento es el vector 1, 2, cualquier elemento de S lo obtengo de una combinación lineal de este vector, y la única combinación lineal con un vector que puedo hacer es multiplicarlo por algún escalar. Entonces, ¿qué escalar? En este caso, porque es el espacio vectorial el R2, el cuerpo sobre el cual tomo los escalares es R, entonces tomo un número real y lo multiplico al vector 1, 2 por ese número real y me quedan vectores de la forma x, 2x. Entonces, esto, ¿qué cosa es? Es otra forma de designarlo, es decir, como que es el conjunto de los vectores de R2, donde la segunda coordenada, la segunda componente es 2 por la primera componente. Entonces, la variedad lineal M, que se obtiene como A más S, es el conjunto de todos aquellos vectores que obtengo de a x más x2x, le sumo el vector 0, 3. Entonces, 0 más x y 2x más 3 me queda 2x más 3. Entonces tengo estos vectores de R2 con x en R, o bien
lo puedo escribir usando este otro conjunto de esta manera, como los x y de R, donde y es igual a 2x más 3. En este caso, lo que me queda es que la representación gráfica va a estar dada por este gráfico, y la recta azul es S, que pasa por el origen, es el subespacio vectorial. Acuérdense que los subespacios sí o sí la representación gráfica tiene que pasar por el origen, porque el origen, vector nulo, es siempre un vector de un subespacio vectorial, y la ecuación es igual a 2x, mientras que m es la variedad lineal m está representado gráficamente por la recta roja y pasa por el punto de coordenada 0,3, que es lo que nosotros conocemos de siempre, que 3 es la ordenada al origen. ¿Sí? Bien. Ahora, otro ejemplo. En el ejemplo 2 tenemos ahora un vector A que tiene coordenadas menos 1, 5 y el subespacio 0, 1. En este caso, el subespacio S, generado por el vector 0, 1, es el conjunto de todos los elementos de R2 de la forma 0z con z un número real. ¿Por qué? Porque yo obtengo los vectores de S multiplicando al vector 0, 1, que es el que me lo genera el subespacio S, por algún número real, y en este caso lo llamo z. Es decir, en este caso vamos a tener una recta x igual a 0. Sí, perdón, está bien. A ver, espérenme que acá está. En este caso va a ser la recta x igual a 0, va a ser el eje de las y, el subespacio S, si yo lo represento gráficamente. Y cuando le sumo a S, a cada elemento de S le sumo el vector A, lo que me queda es este conjunto de los elementos que tienen la forma menos 1 en la primera componente y z más 5 en la segunda componente, donde z es un número real. Otra forma de designar a esto es el conjunto formado por los elementos menos 1 y de R2 con i un número real. ¿Por qué? Porque por cada valor de z que yo tome, z más 5 toma el valor i, que también es un número real. Y esta recta, esta variedad lineal, es la variedad lineal que está definida por la ecuación x igual a menos 1. Y en este caso, la recta de ecuación x igual a menos 1 es la recta que en este gráfico está representada con color rojo. Este es el subespacio S y esta es la variedad lineal M. Antes de empezar con el ejemplo 3, voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, en este ejemplo 3, la recta azul, esta recta que representamos con azul, la que está con azul es el eje Y. Ese es el subespacio. Acuérdense que cuando ustedes representan gráficamente el subespacio y la variedad lineal, el subespacio va a pasar siempre por el origen o va a contener al origen. Y en este caso, que estamos en el espacio vectorial R2, acuérdense qué posibilidades teníamos de subespacios. Teníamos los dos triviales, el subespacio cuyo único elemento es el vector nulo,
el otro que es todo el espacio vectorial, y después vamos a tener subespacios de dimensión 1. ¿Por qué? Porque la dimensión de R2 es 2, la dimensión del subespacio trivial singulete tita es 0, y la única posibilidad que me queda para un subespacio es que la dimensión sea o la dimensión del espacio o menor que la dimensión del espacio. Entonces, como el espacio tiene dimensión 2, las posibilidades que tengo para un subespacio vectorial son que tenga dimensión 2, sería todo el espacio, uno de los triviales, como ya lo dije. La otra posibilidad es que sea de dimensión 1, ahí tendríamos la representación gráfica, una recta. Y la otra posibilidad es que tenga dimensión 0, que sería el otro subespacio trivial, como ya dije. ¿Está? Entonces, como en este caso vos tenés un subespacio generado por un vector linealmente independiente, este subespacio tiene dimensión 1 y por eso la gráfica es una recta. Si vos lo vas a representar gráficamente en R2, es una recta. Y es la recta que es el eje Y, esto que estamos representando con un celeste. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es el subespacio y por qué es lo que está pasando por el origen? Si vos tenés una recta que pasa por el origen, eso es un subespacio vectorial de R2. Acá tenemos una recta que no pasa por el origen, entonces es una variedad lineal. No puede ser un subespacio. Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo en donde vamos a complementar lo que estoy diciéndoles acá. Enseguida. Ahora, en el ejemplo 3 vamos a tener ya un ejemplo en el espacio tridimensional, en R3. Aquí voy a tener un punto A que tiene coordenadas 0, 0, 2 y un subespacio S generado por los dos vectores de la base canónica, el vector E1 y el vector E2, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Entonces, fíjense que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Este subespacio está contenido en R3, R3 tiene dimensión 3, el subespacio puede tener dimensión 3, 2, 1 o 0, pero como este subespacio está generado por dos vectores linealmente independientes, tiene dimensión 2. Si yo represento gráficamente S, lo que me queda es el conjunto de puntos donde Z es 0. X e Y van a poder tomar cualquier valor. ¿Eso qué cosa es? Es el plano XY. Y M, como es este subespacio S, que le estoy sumando con A, es el plano que está señalado acá con rojo, que es paralelo al plano XY y pasa por el punto 0, 0, 2, que es el punto A. ¿Sí? Entonces acá lo que me queda es que esta variedad lineal está definida como el conjunto de los puntos X y Z de R3, tales que Z es igual a 2. De nuevo, acá pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior. El subespacio es el que pasa por el origen y la variedad lineal no. En este caso, la variedad lineal no pasa por el origen. Bien, seguimos. Vamos a ver el ejemplo 4. Y acá viene lo que yo les decía, vamos a complementar lo que dijimos antes. Todo subespacio S de un espacio vectorial es una variedad lineal. ¿Por qué? Porque S en sí es un subespacio y yo a S lo puedo pensar como el vector nulo más S y pensarlo como una variedad lineal. Y en este caso, el subespacio paralelo a S, el subespacio paralelo de S, es el mismo S. Entonces, volviendo al gráfico anterior, en sí, este subespacio S, que es la recta, que es el subespacio generado por el vector 0, 1, también es una variedad lineal. También lo puedo pensar como una variedad lineal, en donde el vector A fijo que le estoy sumando a este subespacio para obtener a este mismo subespacio como variedad lineal es el vector nulo, es tita. ¿De acuerdo? Entonces, este es subespacio vectorial porque pasa por el origen. También lo puedo pensar como una variedad lineal. Y a esta recta, que no pasa por el origen, es una variedad lineal, pero no la puedo pensar como un subespacio. ¿Por qué? Porque no pasa por el origen.
¿De acuerdo? Ahora bien, con este ejemplo 4 tenemos más que en sí un ejemplo y una propiedad, que es que cualquier subespacio también lo puedo pensar o lo puedo mirar como una variedad lineal. Y en el ejemplo 5 tenemos otra propiedad, y es que todo subconjunto unitario de un espacio vectorial M, cuyo único elemento sea un vector B, es también una variedad lineal. ¿Por qué? Porque el subespacio paralelo de esta variedad lineal M es el subespacio trivial singulete tita, o sea, el subespacio cuyo único elemento es el vector nulo. Fíjense que estuve hablándoles de la dimensión del subespacio en los ejemplos estos, y podemos hablar también de dimensión de una variedad lineal. ¿Cuál va a ser? Va a ser la dimensión de una variedad lineal, va a ser la dimensión de su subespacio paralelo. Entonces, si M es una variedad lineal de un espacio vectorial, definimos la dimensión de M como la dimensión de su subespacio paralelo. Entonces, en los ejemplos anteriores que estuvimos viendo, tenemos que cada una de esas variedades lineales tiene dimensión. Las variedades de los ejemplos 1 y 2 es 1, la dimensión de la variedad lineal del ejemplo 3 es 2. Fíjense que en el ejemplo 4, que tengo un subespacio S que yo no sé quién es, pero la dimensión de la variedad lineal M va a ser la misma dimensión de S. Y en este ejemplo 5, como se trata del subespacio trivial singulete tita, este subespacio tiene dimensión 0 y por ende esta variedad lineal M, cuyo único elemento es un vector B, también tiene dimensión 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos? Bien, ahora, lo que sigue en nuestro programa es definir variedades lineales paralelas. Si yo tengo dos variedades lineales M y L de un mismo espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K, decimos que M, y ojo acá, es paralela a L, y acá es importante decir M es paralela a L, si solo si el subespacio paralelo de M está contenido en el subespacio paralelo de L. Y acá está la notación de cómo se lee M es paralela a L. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a una relación de paralelismo. No sé si ustedes alguna vez vieron relación de paralelismo. Si lo vieron, tienen que adecuar esa definición que tenían a esta que vamos a tener ahora. Y como está definido en función de una relación de inclusión, hay una relación asimétrica acá en principio. No siempre va a ser que un conjunto está contenido en un segundo conjunto, el segundo está contenido en el primero. Entonces, importa el orden, por esto lo digo, porque importa el orden de cómo yo digo esto. Si yo digo M es paralelo a L, entonces el subespacio paralelo de M está contenido en el subespacio paralelo de L. Y ahí, como hablamos de inclusión, importa y mucho el orden. Así que cuidado con eso. Primer propiedad que enunciamos aquí, resulta trivial que M es paralelo a M, puesto que todo conjunto está incluido en sí mismo. Espérenme un segundito. Ahí hay una raya que aparece en el apunte que está de más. Es un error que no significa nada, está de más nada más. Entonces, acá la justificación está escrita ya, pero lo voy a escribir de otra manera. Como el subespacio paralelo de M
está contenido en el subespacio paralelo de M, resulta M paralelo a M. Bien, ahora, lo que no es tan trivial es esto que sigue aquí. Si M, L y N son tres variedades lineales de un mismo espacio vectorial tales que M es paralela a L y L es paralela a N, entonces se puede demostrar fácilmente que M es paralela a N. Y eso es lo que voy a hacer acá rápidamente. Yo digo, tengo tres variedades lineales, M, L y N, variedades lineales del espacio vectorial B. Acá voy a ponerte el espacio vectorial B nada más así. Tales que M es paralelo a L y L es paralelo a N. Entonces, ¿qué pasa? Como M es paralelo a L, resulta que el subespacio paralelo de M está contenido en el subespacio paralelo de L. Y como L está contenido, como L es paralelo a N, entonces el subespacio paralelo de L está contenido en el subespacio paralelo de N. N. Entonces, por la transitividad de la inclusión, por la propiedad transitiva por la transitividad de la inclusión, resulta que el subespacio paralelo de M está contenido en el subespacio paralelo de N. ¿Y esto qué quiere decir? Por definición de variedades lineales paralelas, quiere decir que M es paralelo a N. Y ahí está la demostración. ¿De acuerdo? Bien. Creo que estamos con eso, ¿no? A ver. ¿Qué parte querés que repita, Julián? Porque recién estoy viendo lo que me dijiste. No me avisó la compu que me habían escrito. Tales. B, esa es la B. Espérame que la escribo mejor. Esa B horrible que no me sale bien. Nunca me salió bien. Y por más que y ahora encima estoy escribiendo acá en la compu, me queda horrible, pero los símbolos, así, ahí está. No sé si está mejor. Ok. Lo de la dimensión. A ver. Esa es la T de Tales. A ver si puedo escribir mejor, espérenme. Creo que él se refiere a la B que pertenece al... Ah, vectorial. ¿Esta? Exacto. ¿Esto? Espacio vectorial. Eso porque lo digo, esto del... Espérame.
espacio vectorial. Eso es espacio vectorial. Acuérdense que fíjense, espacio vectorial, combinación lineal, independencia lineal o linealmente independiente. Dependencia lineal o linealmente dependiente. Y ahora variedades lineales, todo lo escribimos así, abreviado. Pues son nombres largos. Gracias, Victoria. Son nombres largos y como es, escribimos menos. Julián, vos me estabas preguntando lo de dimensión. Básicamente, cuando vos definís una variedad lineal, fíjate en la definición, acá está, vos tenés un vector y un subespacio. Un vector y un subespacio. Entonces, el subespacio es el que te da la dimensión de la variedad lineal. Porque eso sí, nosotros ya vimos. Fíjate que inclusive cuando damos el subespacio, decimos este subespacio. Y para cuando estudiamos subespacios, teníamos dos ejercicios. De este subespacio generado por este vector, encontrar una forma de escribirlo. Fíjate que acá tenés una forma de escribir el subespacio y dado el subespacio escrito o definido de esta forma, encontrar la dimensión. Y la encontrás buscando cuántos son los vectores linealmente independientes que te generan ese espacio. Bien, entonces de ahí sale lo de la dimensión. Y cuando vos tenés, una variedad lineal, buscas el subespacio paralelo, que eso ya lo van a ver mejor cómo hacerlo en el práctico, pero de acá, y ahora un poquito más adelante eso ya lo vamos a ver mejor cómo hacerlo, pero de acá vos podés, nosotros podemos ver cómo encontrar el subespacio paralelo y de ahí sacar la dimensión de la variedad lineal a partir de a partir de la dimensión del subespacio paralelo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Y lo último que vamos a ver hoy es este ejemplo, que si yo tengo dos variedades lineales, M y L, tales que M es paralela, no necesariamente L va a ser paralela a M, que es lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque esto está definido en función a una relación de está incluido en. En efecto, si M y L son dos variedades lineales en el espacio, tales que M, fíjate, fíjense chicos, es la variedad lineal definida por el vector 1, 2, 3 y el subespacio generado por el vector 1, 1, 0. Este subespacio tiene dimensión 1, por ende, M va a tener dimensión 1 también. ¿Por qué este subespacio tiene dimensión 1? Porque está generado por un vector linealmente independiente. Ahora, si yo me fijo en la variedad lineal L, que está definida como por el vector 1, 3, 0 y por el subespacio generado por los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0, este subespacio tiene dimensión 2 porque está generado por dos vectores linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el subespacio paralelo de M, que es este, está contenido en este. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector X y Z que está en el subespacio paralelo de M, resulta que para algún alfa real, este vector X y Z lo puedo escribir como alfa por 1, este vector X y Z lo puedo escribir como alfa por 1, 1. Esto es alfa, alfa, 0. O de otra manera, alfa, 0, 0 más 0, alfa, 0. La suma de estos dos vectores, que en definitiva es alfa por el vector 1, 0, 0 y más alfa por el vector 0, 1, 0. O sea que este vector
que estaba en el subespacio paralelo de M, resulta que está en el subespacio paralelo de L porque lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos que generan a este subespacio paralelo de L. Pero la inclusión recíproca no existe, no se puede dar. ¿Por qué? Porque este subespacio tiene dimensión 2, mientras que este subespacio tiene dimensión 1. Entonces, como esto es así, como la dimensión del subespacio paralelo de M es menor que la dimensión del subespacio paralelo de L, no puede ser que este conjunto esté contenido en este. ¿Por qué? Porque esto es un plano y esto es una recta. Por ejemplo, que por ahí con esto lo terminan de entender, en el subespacio paralelo de L está el vector alfa, beta, 1, 2, 0, que no está está en W de L y 1, 2, 0 no está en W de M. ¿Por qué? Porque para estar en W de M tendría que coincidir las dos primeras componentes y esto no pasa. Tendrían que coincidir las dos primeras componentes y la tercera componente ser 0. Mientras que para estar en W de L tiene que tener solamente 0 en la tercera componente. ¿De acuerdo? Nos queda una propiedad que voy a enunciar nada más, que es lo que cierra a esta parte de ver las variedades lineales paralelas y cuando sí se puede hablar de la simetría, que es esta proposición, esta propiedad. La vamos a probar la próxima clase, que ¿qué dice? Que si en principio sabemos que M es paralela a L, acá hay una entonces L va a ser paralela a M, si y solo si M y L tienen la misma dimensión. O sea, que la cuestión por la que acá yo puedo decir M es paralela a L, pero no puedo decir L es paralela a M, es porque no tienen la misma dimensión. Si los dos tuviesen la misma dimensión, entonces, y una es paralela a la otra, resulta también que la otra es paralela a la primera. ¿De acuerdo? Esto tiene una demostración que lo vamos a ver la clase que viene. No es difícil, tampoco es tan sencilla, pero tiene que ver, fíjense, simplemente con la cuestión de la dimensión y con la cuestión de la inclusión. Una observación sí que me da tiempo para ver, que tengo tiempo para ver, es que, dos observaciones, perdón. Profe, una pregunta. Sí. Eso tiene que ver cuando tiene en R1, que sería la dimensión 1, hay un solo vector y en el otro hay dos vectores para R2. Ahí sí la dimensión sería distinta cuando tengo vectores distintos. No es que vos tenés vectores distintos. Cuando vos tenés dos vectores linealmente independientes, ahí estoy diciendo que son distintos los vectores. Ojo. Si yo tengo dos vectores linealmente independientes, entonces obtengo algo de dimensión. El subespacio generado por esos dos vectores tiene dimensión 2. Si yo tengo un vector linealmente independiente, con eso estoy diciendo solamente que no es el vector nulo, entonces obtengo un subespacio de dimensión 1. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando vos tenés un subespacio de dimensión 1, eso es una recta. Sí, profe. Y cuando vos tenés un subespacio de dimensión 2, eso es un plano. Sí. La recta puede estar contenida en el plano, pero no al revés. Porque en el plano hay otras cosas, por ejemplo, este vector está en el plano, pero no está en esta recta. ¿Me explico? Sí, profe, por eso estaba mirando cuando usted dijo probaremos a continuación si son paralelas. Esto lo vamos a probar la clase que viene, porque no me va a llevar 3 minutos, que ya ni me quedan 3 minutos. Esto lo vamos a probar la clase que viene. Pero me interesa que terminemos esta idea del paralelismo, porque aunque no veamos la demostración,
por ahí hablando de estas cosas también se entienden otras cuestiones que nos anticipan lo que va a pasar o lo que vamos a estudiar en la demostración. Acá lo que dice esta observación es que toda variedad lineal M es paralela a su subespacio paralelo. ¿Por qué? Porque el subespacio paralelo de M es en sí una variedad lineal también, lo puedo pensar como una variedad lineal también, y está incluido en sí mismo. ¿Qué más? En el plano, y esto es lo que ustedes, yo quiero creer que conocen de la escuela secundaria, que no lo sé, pero quiero creer que sí, que dieron algo de esto en la escuela secundaria. Así, a partir de esta cuestión, en el plano, la relación de paralelismo de rectas es una relación de equivalencia. Y ahí pasa que las rectas son paralelas entre sí. Mientras que acá decimos que una variedad lineal es paralela a otra, en el plano nosotros decimos que las rectas son paralelas entre sí. ¿Por qué? Porque hay una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque las rectas tienen dimensión 1. Entonces ya se cumple esta parte de esta propiedad. Y si una recta es paralela a otra, la segunda es paralela a la primera. ¿Está? Y con esto sí cerramos el tema por hoy, quedando pendiente esta demostración que la vamos a ver la clase que viene. ¿De acuerdo, gente? Como les dije, me voy a poner al día con las grabaciones y con los PDFs que les estoy